Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, pues ya perdonaréis que el lunes se cortó la comunicación. Yo no sé qué pasó ya. A partir de... se cruzó una llamada, se me fue todo al carajo y ya no... Después estuve pues haciendo esto que estoy haciendo ahora, pero por la razón que sea no salió o no se... No transmití nada después del corte. Cari que lo estaba haciendo, estuve hablando hasta las 7 aquí y no debió de salir absolutamente nada. Por tanto, voy a retomar el tema donde lo empecé el lunes, que es en el comienzo de la fase crítica del proceso de caída en el pozo de la adicción, ¿no? Decía que la fase crítica empieza cuando ya la pérdida de control sobre el consumo o sobre el comportamiento, en el caso de las adicciones comportamentales, llega a un punto en el que la exigencia de consumir cada vez más se establece ya como un requisito, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya es cuando la fase crítica se asienta, ¿no? Cada vez que una persona adicta o un jugador pues prueba una pequeña cantidad o hace una pequeña apuesta, pues digamos que por pequeño que sea el consumo o por pequeña que sea la apuesta, se desata ya el comportamiento y el consumo adictivo con toda su fuerza, ¿no? Porque se abre toda esa voracidad, esa apremiante necesidad de continuar haciéndolo y no termina hasta que uno está totalmente descontrolado, ¿no? O ya no queda nada más que jugar o nada más que apostar, nada más que consumir. Y esta conducta pues no es precisamente la que uno quiere, ¿no? Porque si algo no soporta una persona adicta es la pérdida de control. Sobre todo debido a que pues yo al menos nunca creí que podía llegar a perderlo. De hecho, me considero lo que aquí denominamos como un bebedor de freno de mano echado, un borracho de freno de mano echado, ¿no? Siempre conteniendo, guardando las formas, que no se note demasiado, creyendo o entendiendo que nunca se hubiera notado demasiado, ¿no? Ayer lo decía en la conferencia en Vitoria, decía, es que a mí me ha visto borracho muy poca gente, pero cada vez que lo digo me suena como un eco en la cabeza, como diciendo, igual te ha visto más gente de la que tú crees, ¿no? Pero bueno, yo lo vivía de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender que esto de la pérdida de control no es la pérdida de control en sí misma la que le hace a uno volver a consumir, a actuar, ¿no? Es esa susceptibilidad emocional característica que una persona como yo pues lleva adherida a él, ¿no? Y en esta fase yo ya empecé a darme cuenta de que necesitaba el consumo para tranquilizarme, para calmar todos mis conflictos internos. Pero también me empezaba a dar cuenta de que ya no lo podía manejar como tiempo atrás, ¿no? Que cada vez que arrancaba el resultado, no sé, quizá no fuera siempre el mismo, pero se parecía mucho, ¿no? Y a mí eso ya me preocupaba, porque esto pasó de ser algo, iba a decir lúdico, que tampoco, porque ya la necesidad estaba sentada, y yo lo sabía. Me hacía el tonto de que me autoengañaba de la manera que podía, diciéndome que bueno, que era lo normal, que todo el mundo lo hacía y que para que yo estuviera borracho tenía que consumir mucho, ¿no? Pero yo me engañaba, yo comprobaba cada vez más asombrado que mi tolerancia al consumo y lo que yo entendía como una gran fuerza de voluntad, pues no era suficiente para controlarme, ¿no? Y es que lo de la fuerza de voluntad me viene a cuento de cuántas veces y de cuántas maneras se nos sacude nos dan para el pelo con el tema de la fuerza de voluntad, ¿no? Cuando nos dicen que si quisieras lo dejarías, ¿no? Si tuvieras un poco más de fuerza de voluntad, pues seguramente ya... De verdad que cuesta trabajo entender cómo es posible que la gente no entienda algo tan sencillo como que lo primero que hace una adicción es deshabilitar, desmontar
todo el proceso volitivo, todo el proceso de fuerza de voluntad. Lo primero que desmonta la adicción es la capacidad volitiva de la persona. O sea, el prefrontal ya no inhibe, pues porque sencillamente pues, está totalmente desconectado de los procesos del cerebro medio. Esto quiere decir que la fuerza visceral del sistema de recompensa puede, porque es más rápida, porque tiene más fuerza y porque interviene antes que los procesos inhibitorios del prefrontal, que ya pues se han vuelto perezosos y se conforman con ver tiras la toalla, ¿no? Está pasando así, pues así tendrá que ser, ¿no? Es una especie de cosa así, pero a nivel celular, ¿no? Ya sé que igual no sé si me estoy explicando bien, ¿no? Así que cuando la fuerza de voluntad ya no puede, o la capacidad de voluntad de la persona, es que no me gusta lo de fuerza de voluntad, porque siempre he preferido la calidad de la voluntad que la cantidad de la voluntad, y entiendo que para recuperarse una adicción es lo que hace falta, pero yo estoy hablando de cuando yo empezaba a meterme en el pozo de la adicción, ¿no? En la escalera de bajada, en ese desastre al que me fui metiendo poco a poco. En el momento en el que yo empecé a dudar de si controlaba o yo era sometido por la adicción a esos consumos, me engañaban diciéndome que eran siempre descuidos ocasionales, ¿no? Lo que pasa es que los descuidos eran ya muy frecuentes. Siempre que me pasaba de vueltas o iba un poco más averiado de lo habitual a cenar o a donde fuera, pues a mi casa, quiero decir ya, pues sí, le daba ese brochazo de... Bueno, ha sido un descuido hoy, se me ha ido un poco la mano, no sin más. Pero es que cada vez se me iba la mano más veces, ¿no? Y con más frecuencia. Y los espacios de tiempo entre las fases de control y las de descontrol, pues se iban acortando, ¿no? Y yo empezaba a ver que aquello se me ponía peligroso. Y ya empezaron a abrir los procesos ansiosos, ya no me calmaba nada. Muchas veces parece que el propósito con el que yo vivía, que era relajar o soltar un poco mis inhibiciones, pues no funcionaba. Al contrario, me volví pues una persona hosca, mohína, muy cerrado en mí mismo, que ya para poder hablar con alguien tenía que estar... Y además siempre de una manera especulativa, ¿no? Siempre ahí un tanto lejos, ¿no? Así que cuando llegué a este punto yo empecé a hacer un rosario de pruebas de todo tipo que acababan siempre en el descontrol. Cambié de bebida, cambié de sitios, cambié de cuadrillas, cambié de todo. Lo único que no cambié fue... viendo que el beber me hacía mal, fue dejar de beber. Eso ni se me pasaba por la cabeza. O sea, es que era impensable. Y yo no sabía a qué achacar o cómo poder encontrar una manera de explicarme que algo que siempre había controlado, dominado y me había servido de tantas maneras, para tantas cosas, creía yo, pues me estuviera traicionando, ¿no? Me estuviera dejando tirado porque ya ese sentimiento interno de si me deja el alcohol, ¿qué va a ser de mí? Es un poco esa angustia que sienten algunos compañeros que están a punto de dejar el tabaco como última sustancia que les queda y se preguntan, y ya, si me quito esto ya, ¿qué me queda? Ayer me lo decía alguien cuando veníamos de Vitoria, que ¿qué te queda? Pues todo, joder, ¿qué te va a quedar? Todo, te queda todo. Todo, te queda todo, con tabaco, el tabaco te lo quita todo, como última droga que te queda y como lo más peligrosa que es, y lo que te queda pues es todo lo que no estás disfrutando por seguir drogándote con una droga legal como el tabaco. Pero, bueno, a lo que iba, que me enrollo como las presiones. Bien, el ver que se me iban yendo de las manos el asunto, pues fue una de las cosas que más me fue mortificando ya de aquí en adelante. Así que tuve que empezar a racionalizar todas mis actividades, darme pretextos, excusas, pretextos se convertían en razones porque me interesaba y porque yo tenía que de alguna forma sujetar la estructura que me mantenía. Y es que yo sin beber es que era impensable, ¿no? Al principio no me fue demasiado difícil buscar, pero claro, es que cuando uno se pasa años buscando pretextos y excusas, al final el catálogo, si es que te olvidas ya muchas veces de qué excusas has dado. Yo me olvidaba, pero no me dijiste que... pues sí, mira, es que no me da cuenta. Hostia, siempre saliendo rozando la escuadra, buscando cómo encajar las mentiras, dándoles una vuelta para el otro lado. Es que se me hacía muchas veces absolutamente imposible el poder asentar cuántas de los pretextos y las excusas que daba eran las que tenía que utilizar en el momento adecuado y con la persona con la que estaba, porque el desconcierto empezaba a ser abrumador, ¿no?
Así que el ir asentando toda esta clave entre las personas de mi medio, pues hizo que pues, siempre el desconcierto, ¿no? La gente me miraba desconcertada y a veces, pues por no llevarme la contraria o por no dejarme de mentiroso, pues bueno, se lo envainaban y decían, bueno, es igual. Le restaban importancia, ¿no?, al tema. Y quizá en ese momento hubiera sido conveniente que alguien hubiera dicho algo, pero claro, a ver quién tenía bemoles para decir algo a una persona que estaba ya a la expectativa de la más mínima para pegar un portazo y salir corriendo, ¿no?, buscando una excusa para liarla todavía más gorda, ¿no? Pues es que era tan difícil yo entiendo lo difícil que lo tenían que ver desde fuera el tema de abordarme a mí en este punto ya de caída en el que estaba. El desconcierto sí fue importante, porque claro, una persona que está al lado tuyo, la familia, amigos, compañeros, tienen que empezar a ensamblar esa locura que es que de repente están hablando con una persona en unas condiciones más o menos normales, aunque sí es verdad que siempre tensa, y luego está la otra parte, y digo, ¿en qué momento eres quién, no?, para abordarte? A ver, hoy se puede hablar contigo o no se puede hablar contigo. Claro, la gente, yo veía que pensaba esas cosas. No se atrevía a decir, tanteaban a ver por dónde podían entrar. Y yo tanteaba el tanteo. Y al final, pues empecé a sentir una presión total sobre el consumo, porque llega un momento que, claro, la gente, aparte ya de tolerar y tragarse todas las mentiras que les vas colocando, pues empiezan a decir ya cosas, ¿no? Empiezan las recriminaciones y a ver cómo vienes y ten cuidado porque ya sabes esto, ya sabes lo otro. Joder, entre todo ese tipo de advertencias que podían ser bien intencionadas, seguramente lo eran, ¿no? Y yo sentía acoso y presión, y empezaba pues a buscar más racionalizaciones, buscando más excusas, implicando a otra gente porque he estado con tal o he estado con cual, porque me han obligado a quedarme a la última, me han obligado a quedarme a la última, una detrás de otra, ¿no? Y ya buscando la forma de que mi personalidad, bueno, es esa cosa que yo creía que era, pues se mantuviera a flote, ¿no? Porque es que hablar de personalidad en una persona como yo, a esas alturas de mi caída en el pozo, pues es totalmente irrisorio, ¿no? Que yo era un muñeco, un payaso que no tenía nada que aportar en ningún aspecto de la vida. En este punto yo era un puto cero a la izquierda. Pero el esfuerzo que tenía que hacer por no serlo me consumía todavía más energía, con lo cual necesitaba todavía más alcohol, con lo cual necesitaba más excusas, con lo cual necesitaba más mentiras, con lo cual necesitaba... Es la pescadilla que se mordía la cola. ¿Cómo salir de esto? Pues como se suele salir de esto, no salí. Pero bueno, quiero decir que figuradamente yo intentaba salir de esto, pues sobre todo con ilusiones de grandeza, con fantasías animadas de ayer y hoy presentan bla, 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 bla. Porque me empezaba a dar cuenta de que la gente, pues me sentía menos apreciado por la gente, si es que alguien me apreciaba. Cuando dejé de consumir me di cuenta de que, de que amigos, que va. Compañeros de trago, colegas de trago, montones. Amigos, que va. Lo bueno que tiene dejar de consumir drogas y juego o cualquier actividad adictiva es que nos pone, a mí al menos me puso en mi sitio, pero a los que estaban alrededor mío también, Ahí, yo tengo claro que, vamos, en cuanto dejé de consumir, hubo una especie de espantada, pero es que era tremendo, yo me rodeaba de muchísima gente. Seguramente porque pagaba más ronzas que nadie, obviamente sería por eso, no por mi simpatía, porque soy un cardo borriguero, pero joder, en cuanto dejé, yo recuerdo mis primeros 3 meses fueron una auténtica locura de abstinencia, quiero decir, porque en el sitio en el que yo me empecé a recuperar, pues la receta era agua, aguanta y al grupo. En alguna ocasión creo que lo he contado. Claro, yo llevaba bebiendo desde los 12 años y dejé de beber con 45. Tela. Como podréis imaginar, el síndrome de abstinencia
además de un bebedor de diario, porque yo pocos, no llego no me acuerdo de algún día en el que haya estado sin beber, si no ha sido por alguna causa médica, una intervención o cualquier cosa que me haya tenido hospitalizado. Imaginaos el tener que aguantar el tirón, porque la instrucción era esa: tú bebe mucha agua, aguanta y ven aquí. Y ven al grupo, ven a las sesiones de rehabilitación y no te pierdas ni una y ya está. Y lo demás ya irá pasando. Joder, me metí en una vorágine de tensión y apenas dormía 1 hora, 2 horas. Perdí 18 kilos en 3 meses. Y recuerdo que, pues creo que fue, sí, me operaron del menisco izquierdo, sí, de la pata izquierda, y me bajaba ya a una zona de mi barrio, era ya mayo, junio, primeros de verano, con un librito a sentarme allá al solecito y veía cómo pasaba toda la tropa de gente con la que yo bebía. Claro, muy malo tiene que ser uno, pero malo, malo de cojones tiene que ser uno, para que te vea gente que ha estado contigo bebiendo todos los días. Todos los putos días durante años, con 18 kilos menos, una muleta, o dos muletas, sentado en un banquito al sol, en vez de estar haciendo la ronda con ellos para arriba y para abajo, y que no se acerque nadie a preguntarte qué te pasa, qué te ha pasado. Nadie. O sea, imaginaos el fulano que tenía que ser yo pero es que, y es que ha sido así, y han pasado ya una pila de años de aquello y seguimos en las mismas, Hay gente que me ve por la calle y es que ya, bueno, igual ya ni me conocen. He cambiado tanto que ya ni me conocen. Desde luego ya tengo los 18 kilos que perdí ya los he recuperado, y algunos más también. Pero más allá de la guasa, no deja de llamar la atención pues el hecho de que en un momento dado de la caída del pozo uno empieza a adoptar a actitudes fanfarronas, con ilusiones de grandeza, contando, inventando películas y parodias, buscando una especie de mecanismo compensatorio con las fanfarronadas, que llega un momento en que pero fanfarronadas de cualquier cosa, de las posibilidades laborales, de las posibilidades económicas, de un montón de fantasmadas, que la gente, bueno, a veces soporta, pues eso, pues porque estás pagando más rondas que nadie, ¿no? Y porque, pues que beben gratis contigo y te aguantan, pues lo que te aguantan hasta que dejan de aguantarte, ¿no? Y al final, pues te mandan al carajo y te quedas más solo que la una y sigues adelante, porque siempre la huida es hacia adelante. Venga, vamos, patada y a seguir. Entonces, claro, lógicamente, tanto como la gente se da cuenta, pues el payaso que era yo, pues también se empieza a dar cuenta, ¿no? Ya mi actitud, que siempre fue defensiva, pues empieza a ser marcadamente hostil, ¿no? Yo ya no solamente estoy en la defensiva, ya empieza a tener un puntito más de agresividad, y cuando tenía la lengua muy afilada, joder, y tanto que la tenía. Entonces, pues empiezan los conflictos, mi conducta ya se empieza a desequilibrar más, y para no tener más problemas de los que ya tenía, pues me empiezo a alejar un poco de mi medio social, ¿no? Voy a otras zonas del pueblo, en sitios donde normalmente no hay gente que me conozca, bebo solo, y bueno, pues como una especie de defensa a mi personalidad en peligro, pues aparte de la agresividad, pues me desplazo, ¿no? Ya casi como uno de los últimos recursos, y eso me empieza a acarrear una serie de desgaste en forma de remordimientos. Me doy cuenta de que voy perdiendo mi potencial, mi capacidad a nivel físico, a nivel emocional. Entiendo ya no entiendo, voy percibiendo que voy derecho al precipicio. No sé qué es precipicio, porque yo no lo entendía, no entendía nada de esto, ¿no? Pero empezaba a reconocer ante mí mismo, aunque no siempre, ¿no? Una especie de remordimiento persistente que tenía que hacer algo, ¿no? Y quizá en este punto sea cuando alguien de mi condición o de mis características, pues pueda ser el último intento de hacer algo serio,
que le ayude a asentar, a realizar un examen de conciencia serio, ¿no? Porque un poco más tarde ya esa conciencia, aunque la tengas, no te va a servir de nada, ¿no? Y fueron los intentos que hice con algún psicólogo, aunque me acabé emborrachando, con alguna psicóloga que también, pues no, yo no me cuadraba nada, porque claro, es que estaba yendo a intentar de dejar de beber bebiendo, ¿no? Y me decían que bebiera menos, que bajara un poco el pistón, que bebiera bebidas de más calidad. Joder, sí, supongo que esto os habrá pasado más o menos a todos, ¿no? Pero en mi caso tuvo guasa, ¿no? Porque el pobre hombre que le cogí un día por la calle Viteri, la forrada de pacharanas que se metió el pobrecito, me dijo que no me quería ver. No te quiero ver más en mi puta vida. No quería saber cómo bebo yo, pues así. Así que, en fin. Y es en ese momento cuando uno pues se plantea. También en esta fase tuve un susto por problemas gástricos y un médico me dijo que tenía que hacer una parada, un poquito de limpieza, y creo que estuve como 2 meses con el freno de mano echado y yendo con la gente con la que solía consumir, amargado de la vida, viendo cómo bebían los cabrones, cómo se tomaban las cañas, y yo allí con un vasito de manzana, babeando como los perritos de Pavlov. Fue tremendo, ¿no? Pero bueno, hice el esfuerzo correspondiente y me di por besado en el aspecto de decir que, bueno, que aún tenía la fuerza de voluntad que antaño me ocupaba, ¿no? Y que podía dejar de consumir pues cuando a mí me diera la gana. Así que, como ya verifiqué que podía parar de consumir cuando me daba la gana, que no fue cuando me dio la gana, sino cuando me dijeron que tienes el hígado tocado, chaval, a ver, cuidado, que esto se pone serio. Y estaba en una edad, pues ya, pues eso, 35, 36 años, aviso ya serio, el hígado empieza a estar con un poquito más de grasa de la que debe, y ya te asustas un poco, te acojonas y empiezas a echarle freno, y yo me convencí de que, hombre, pues ya está, en cuanto tenga cualquier problema de salud, pues ahora me recupero, mi hígado se pone bien. Claro, mi hígado se puso bien, en mes y medio, 2 meses se puso bien, hasta que empecé de nuevo otra vez, sabiendo que yo podía controlar aquello de como yo quisiera. Pero la abstinencia de consumo estaba conseguida durante ese breve periodo de tiempo, pero mi vida emocional se volvió un auténtico infierno. Las tensiones psicoemocionales que yo vivía no tenían válvula de escape de ninguna clase. Yo era un volcán con patas. O sea, a mí en el trabajo no se me podía ni hablar, y en casa menos. O sea, es que era absolutamente insoportable. Empecé a utilizar mecanismos de represión que me generaron pues trastornos psicosomáticos sustitutos, vamos, o sea, pues esto, enfermedades inexplicables, entre ellas la fibromialgia, de la que no me he conseguido desprender todavía, ni creo que me la quite ya de encima, pero bueno, la cosa va un poco mejor. Digamos que empiezo una fase de un rosario de visitas a médicos, especialistas, hasta brujos, que no acertaban con nadie, porque estas enfermedades me las fui generando por las tensiones psicoemocionales que vivía, ¿no? En esa búsqueda incesante de satisfacción que ya no podía conseguir. Me faltaba mi droga, lo que yo necesitaba para funcionar, el depresor que a mí me asentaba y me bajaba de vueltas, ¿no? Así que, bueno, me metí en una especie de modificación de hábitos, pero me daba cuenta de que podía llegar a entender que quizá con alcohol me iba a matar, ¿no? Pero es que sin alcohol me moría. O sea, es que no podía estar, y además veía a la gente, estaba en los bares con la gente que bebía, y yo decía, bueno, vamos a ver, si todo el mundo lo hace,
Y yo soy un deportista, pues, los domingos por la mañana me corro aquí yo que sé cuántos kilómetros y estos zánganos no hacen otra cosa más que soplar y fumar y tal y cual, y yo también soplaba y fumaba, pero hacía deporte y digo, pues yo también voy a tener que controlar. Y al final me convencí de que podía controlar, me quité de encima todas las tonterías que se me estaban pasando por la cabeza y terminé con más daño mental, porque ya me la traía al pairo el daño mental que me pudiera producir lo que estaba pasando. Así que empecé a quitarme del medio a gente que me estorbaba para consumir a gusto. Cualquiera que me pudiera decir cualquier cosa, fuera. No quiero estar con gente que me estorbe. Y me estorbaban casi todos, pues porque bebían mucho más despacio que yo. Así que en todos mis esfuerzos por controlar el consumo, el incremento de la agresividad se notaba, y lo normal es que la gente que estaba cerca pues se fuera, y yo lo agradecía porque me quedaba más a gusto cuando estaba bebiendo solo. Así que comencé a preguntarme, y además de una manera insistente, de qué manera afectaba mi manera de consumir a mis actividades normales. Empezaba ya a estar acosado por problemas familiares. En la calle ya os digo lo que había a nivel social. Y en el trabajo empezaba a perder la seguridad que yo había tenido, y he sido muy bueno en mi profesión. La verdad es que he sido muy bueno. ¿Qué cojones? No me voy a quitar méritos. Y me he ganado muy bien la vida. Pero empezaba a tener coletazos de inseguridad en lo que mejor dominaba, en lo que mejor manejaba. Y en el único sitio en el que yo podía estar el tiempo que fuera sin consumir. Porque en el trabajo no me vi nunca. Entonces, las dudas se presentaban ya con unas intenciones muy serias de quedarse, ¿no? Y esto lo que provocó en mí fue que mis trastornos psicoemocionales se fueran incrementando de una manera alarmante. Más todavía, sí, más, todavía más. Apareció, lógicamente, por estos procesos que yo no, que los relato ahora, pero que entonces yo esto lo vivía en una nube de locura, que no podía entender. Yo no sabía lo que me estaba pasando. Y es que además, por mucho que intentara que alguien me lo explicara, no me lo explicaban. Aparecía en la consulta de mi médico de cabecera y aquel hombre llegó a irse de la consulta y dejarme solo en ella porque es que no me aguantaba. ¿Pero qué te pasa? Y yo, que no sé lo que me pasa, dime tú lo que me pasa. No entiendo lo que me pasa, ¿por qué no me lo dices tú? Y no me daban soluciones, no encontraba soluciones, ni siquiera optó por mandarme al psiquiatra a ver si el psiquiatra me decía algo. Al final acabé yendo al psiquiatra y eso, y más de lo mismo, ¿no? No había manera. Empecé a vivir dejando al margen todo tipo de ayuda que pudiera necesitar, porque me di cuenta de que no me entendía nadie, de que yo no entendía a nadie. Y estas cosas que me has pensado, digo, bueno, o la gente está idiota, o yo estoy idiota y la gente no me entiende. No sabía con cuál de las dos posturas quedarme. Así que, como de costumbre, tiré para adelante. Me empecé a despreocupar de las cosas cotidianas, solamente me preocupaba de trabajar. Y mis preocupaciones eran totalmente diferentes. La más importante era conseguir tiempo para mi pasatiempo favorito, que era consumir. Si podía salir un poco antes del trabajo, salía. Si me podía escaquear de determinadas cosas, o a la vuelta de un viaje me paraba en más sitios de los habituales, me paraba. Mi pasatiempo favorito era organizarme el tiempo para poder consumir tranquilo. Tranquilo quiere decir a la velocidad que yo quería, sin que nadie me frenara. Entendámonos, entendámonos. Y aquí ya empiezo a cambiar de pregunta, pues porque, hombre, tonto tampoco era. Un poco tonto sí, pero tanto no. Empecé a preguntarme otra pregunta. Antes, la pregunta que he hecho antes ha sido ¿cómo afecta mi manera de consumir o mi comportamiento a mis actividades habituales, ¿no? Y ahora era ¿cómo afectan mis actividades a mi manera de consumir? Es decir, empecé a plantearme el abandono de todo lo que significara responsabilidad, de que mis actividades no me quitaran tiempo para lo que yo quería. Hacer lo justo, me limitaba a hacer lo justo y lo necesario, y
que nada me distrajera de ello. Actividades con la familia, que vamos a ir a tal sitio, ya no quiero iros vosotros, que yo no voy, que tenemos pues no sé, una mañana de regatas en la Concha y tal, con los bocatas, que yo no voy, que yo me quedo aquí, los vosotros, que hemos quedado con no sé quién para hacer que no voy, que no me apetece, que yo me voy al monte a correr, bajo y luego hago mi rutina, que tal y... Así que ya empecé a considerar que el trabajo, los estudios, el deporte, la familia, pues no eran más que estorbos para consumir de la manera que a mí me gustaba. No llegué a abandonar el trabajo, pero sí vivir la evidencia de que mi manera de consumir afectaba a mis actividades laborales y algún toque sutil ya hubo, ¿no? Pero claro, me necesitaban y tuvieron que tragar más de lo debido, ¿no? Porque, pero las cosas sutiles que me iban soltando, algún menosprecio descarado, pues fue generando a mí un cierto sentimiento de inutilidad que eso también se me clavaba en mi psiquis ansiosa, ¿no? Y lógicamente eso me incitaba a consumir todavía más. O sea que estaba empezando a entrar en la ratonera y estaba ya bajando la guillotina que iba a cortar la cabeza al ratón. Pero eso lo dejaré para el lunes que viene, en el que espero que no haya más cortes de electricidad. Aquí ya ha llegado ya se desató ayer el primer temporal fuerte del otoño, con olas de 8 metros, y supongo que habéis visto el espectáculo de Donosti con el Paseo Nuevo, con las olas subiendo por encima de todo lo pesado. Pues eso, que el viernes pues nos vemos el lunes. El lunes, esta semana, pues espero que se pueda hacer ya completa, porque bueno, ya he terminado mis compromisos. Y además no tengo familiares la semana que viene, así que si queréis el lunes nos vemos y voy a seguir contando pues cómo fui bajando esta escalera al desastre hasta que, bueno, pues se me apareció lo que se me apareció. Así que sed buenos, que viene el fin de semana y hay que portarse bien, que si no, pues bueno, si te portas mal ya sabes quién va a pagar el pato, ¿no? Pues eso, toma nota. Besitos.